un hombre que se embargó una construcción de una torre. Esa torre no es una torre, ¿verdad? De apartamento, sino una torre para un viñedo. Y él se embarcó, parece que tenía una visión eh, bien ambiciosa y se encontró que a mitad de camino se le acabaron los recursos y tuvo que abandonar. Y empezó la gente a burlarse, a decir, este hombre empezó con ánimo y miren cómo terminó. En este país uno ve mucho eso. Se ve torres abandonadas que fue que los costos se lo comieron y no pudieron seguir. Ya sea en las decisiones del diario vivir, como en asuntos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, necesitamos pensar. ¿Sabe que a veces los creyentes creen que amar a Dios es solamente un asunto del corazón, del sentimiento? No. Dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios no solamente con el corazón, sino con con todo tu entendimiento. No puedo hacerlo sin tener un criterio correcto. Esa capacidad de tomar lo más conveniente resulta de tener los criterios claros, tanto, como dije, en asuntos de la vida eh, particular, secular, si usted quiere llamarla, aunque para el creyente todo está eh, impregnado de la voluntad de Dios. Pero pensemos, por ejemplo, un joven que va a ingresar a la universidad. Yo he tenido muchas conversaciones con jóvenes así, e incluso jóvenes que ingresan al primer año y todavía no tienen definida la carrera que van a estudiar. ¿Cuáles criterios deben guiar a un estudiante para saber qué carrera? Bueno, lo primero que hay que evaluar es la motivación, el interés. ¿Realmente te gusta, te interesa esa carrera? Pero eso no es lo único. Yo tuve carreras que me gustaban. Yo recuerdo una de ellas, no le voy a decir para que no se ría. Y yo fui a una entrevista con la psicóloga y ella me preguntó, ¿y qué usted piensa estudiar? Cuando yo le dije, nada más me hizo una sola pregunta. Cuando yo le respondí, me dijo, olvídese de eso. Pero le voy a decir cuál fue la carrera. Agárrese ahí. Agronomía. Dígame usted, di que yo agrono o freco. Pero eran cosas, ¿verdad?, de adolescente. Uno pudiera también pensar no solamente en eso, tiene que pensar en las aptitudes, en las habilidades. Necesita uno evaluarse si uno tiene capacidad para eso, pero también el costo. Hay carreras que hay jóvenes que por razones familiares no pueden costear una carrera tan cara como arquitectura o, por ejemplo, odontología, que es sumamente costosa. Y por supuesto, también uno tiene que evaluar el campo de trabajo y la rentabilidad. Ahora, si un joven creyente me analiza todos estos factores y me dice que en base a todos esos criterios, él decide o decidió estudiar, por poner un ejemplo, qué sé yo, derecho o ingeniería civil, lo que sea. Yo le preguntaría, ¿no crees que te falta algo? Piénsalo. Si eres joven y me estás escuchando, ¿no crees que le falta algo a ese análisis? Ese análisis está correctísimo, es razonable, pero falta. ¿Es esa la voluntad de Dios para mi vida? Con esta carrera yo voy a glorificar a Dios. Bueno, eso es un asunto que no hay que condenar el razonamiento. Lo que sí es que hay que encaminar a entender que como creyente no puedo tomar una decisión así. Pero también pensemos de nuevo en el caso de Elimelech. Esa decisión de Elimelech es razonable porque Dios manda que velemos por las necesidades de la familia. Imagínese usted, hay una hambruna en Belén. ¿Qué va a hacer Elimelech? Cruzarse de brazos, ¿verdad?
Elimelech actúa razonablemente, con responsabilidad ante una emergencia, aparentemente, por lo menos hasta ahora. Se entiende que frente a una crisis hay que tomar una decisión para satisfacer las necesidades de alimentación y de otras necesidades perentorias de la familia. Como cristianos, estamos llamados a eso. Estamos llamados a trabajar duro, a buscarnos nuestro propio sustento, porque no solamente debemos pensar en nosotros, sino también debemos pensar en nuestros familiares. Y en tercer lugar, esta decisión es razonable, porque Elimelech pudiera decirnos, señores, pero ¿cuántas personas se trasladan a otro sitio en busca de otras oportunidades o mejores condiciones? Usted sabe que Moab era solamente había que cruzar el Jordán hacia el este. Ahí cruzaba el Jordán y cuando cruzaba, ahí se veía una meseta y en la parte ya de la llanura de la meseta, ahí estaba asentada Moab. Bueno, Elimelech podía justificar su decisión diciendo, pero Abraham, el padre de la fe, y su hijo Isaac lo hicieron cuando hubo una hambruna y se fueron a residir a Egipto, huyendo de una hambruna en Canaán. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Una decisión inteligente, un razonamiento, ¿verdad? Que no falla. Y hay que entender eso. El texto no condena el hecho de emigrar, el hecho de ir a un sitio que me ofrezca mejores condiciones. Ese no es el punto. Tengamos presente que ir a otro sitio en busca de mejoría, nada tiene de malo. Si fuera malo, usted se imagina qué hubiera sido de las iglesias nuestras en Estados Unidos. Usted sabe la cantidad de hermanos que han emigrado a Estados Unidos. ¿Y saben qué han hecho? Que han levantado obras. Así que fue gracias de Dios que pasara esto. Las iglesias de la capital, óigame esto, las iglesias de templo bíblico, tienen que darle muchísimas, pero muchísimas gracias a hermanos del interior. ¿Usted sabe cuántas iglesias se formaron con migraciones de hermanos que vinieron a la capital a estudiar? Porque en aquel entonces la UAS era la única y la privada estaba fuera del costo, de las posibilidades económicas. Así que el punto no es si emigro o voy a otro sitio, no. El punto es, bien, es razonable aparentemente. Desde ese punto de vista, vamos a decir, óyeme, pasó el examen el Elimelech. ¿Seguro? ¿Qué usted cree? Elimelech le habla así a usted, usted es la mujer de Elimelech, y óigame, yo le digo que usted empaca, mi amor, mi paquete está listo, y la maleta de los muchachos ni se diga, nos vamos para allá. Sin embargo, una decisión, por más razonable que sea, puede estar condenada al fracaso cuando vemos la decisión desde la visión o la perspectiva de Dios. Óigame bien, puede ser genial la decisión tomada. Puede ser, óigame, matemáticamente no falló. Pero cuando evaluamos la decisión con honestidad desde la perspectiva de Dios, puede que nos lleve al fracaso. Miren, este párrafo introductorio tiene insinuaciones. Como decimos nosotros en letras, hay que leer algunos datos entre líneas. Y a mí me encanta el libro de Ruth por eso, porque hay insinuaciones, hay que leer entre líneas para entender lo que el autor comunica. Déjeme un segundito. A mi querida esposa que me traiga un vaso de agua, por favor. A mi querida y bella esposa, tráigale a su bello y querido marido un vaso de agua, por favor. Bien, decía que este párrafo introductorio nos da las pistas del autor
sobre la actitud de Elimelech y la decisión que toma. Fíjense cómo comienza el libro. Aconteció en el tiempo en que gobernaban los jueces. Cuando uno lee esto, si lo lee rápido y no se detiene, piensa, de un segundito tomar el agua. Gracias. Uno piensa en una narración, hay que situar al lector en el tiempo y en el lugar. ¿Dónde se realizaron los hechos? Bueno, ¿en qué tiempo? En el tiempo de los jueces, en donde en Belén, y de Belén pasa a Moab, y de Moab regresa a Belén. Eso es una narración. Pero el lector que lee entre líneas sabe que no solo nos está ubicando en el cuándo, sino caracterizando el cómo de ese periodo. ¿Por qué la decisión de Elimelech fue un fracaso? Ese detalle de que él vivió en el tiempo de los jueces es una manera para decir no. Elimelech actuó como actuó en general cada israelita en el tiempo de los jueces. Vamos a ver cuáles fueron las acciones que indican, que nos dan las pistas de que el autor está destacando el fracaso espiritual de esa decisión tan lógica y tan razonable. En primer lugar, es una decisión a mi manera. Esa es la característica puntual del periodo de los jueces. A partir del capítulo 17, el libro de los jueces utiliza en cuatro ocasiones una frase para indicar que cada quien hacía lo que le daba la gana en buen dominicano. Por ejemplo, en el capítulo 17, verso primero, oiga lo que dice. En aquellos días no había rey en Israel. En otras palabras, no había autoridad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo usted cree que si usted y yo tradujéramos ese versículo en dominicano, cómo lo hubiéramos traducido? Dígame. Cada uno hacía lo que le daba la realísima gana. Vuelve y repite en el capítulo 18, verso 1, que no había autoridad. Y vuelve otra vez en el capítulo 19, dice en aquellos días cuando no había rey en Israel, no había autoridad, cada quien hacía lo que le daba la gana. Y para concluir, ese bloque final dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro. Por ello, Por ello, cuando usted lea el libro de los jueces de corrido, no se sorprenda de los graves pecados que suceden. Es que estas personas hacían lo que les daba la gana. Alguien ha escrito que la iglesia de hoy es el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Mire el fracaso de la iglesia ante la opinión pública de hoy. El fracaso de la iglesia en muchas relaciones entre creyentes. El fracaso en la iglesia local. Resulta de que cada quien hace lo que bien le parece. No, porque esto es lo que yo creo, esto es lo que yo decido. Pero no es lo que tú crees, ni lo que creo yo. ¿Qué dice la palabra? Ella es la autoridad. En el caso del periodo de los jueces, el autor lo justifica y lo explica porque no había una autoridad, pero tenemos la autoridad de la palabra. Los pecados de líderes públicos repiten el fracaso de los jueces. ¿Por qué la iglesia pierde credibilidad? Por la cantidad de escándalos económicos y sexuales. ¿Por qué fracasa una decisión razonable? Porque la tomo a mi manera. Lógica, pero no buscando qué dice la palabra. Por ello, en segundo lugar, nos vamos a dar cuenta, y este es un punto sumamente importante en el entre líneas del pasaje, es una decisión que no toma en cuenta a Dios.
es una decisión que no toma en cuenta a Dios. ¿Sabe una cosa? Me llamó la atención, ahora que estoy estudiando el libro de Ruth, que todos los hombres y mujeres en el libro de Ruth que dialogan y hablan y les fue bien, todos invocaron el nombre de Dios. ¿Ustedes sabían? El nombre de Jehová. Sin embargo, fíjense, todos los personajes hablan, menos Elimelech, ni Malón, ni Kelión. El autor de los jueces dice, no tengo ni por qué ponerlos a hablar. Ellos tomaron su propia decisión. Elimelech tomó su decisión pudiendo decir, bueno, yo hago lo que yo entiendo. Era la corriente en Israel en ese entonces, era lo común, el sentimiento de autosuficiencia. Oye, hay tantos creyentes autosuficientes, saben más que todo el mundo, son recién casados, no van a reuniones de pareja porque ellos saben más que incluso el terapeuta o el psicólogo o el pastor, el consejero que va a hablar. Eso yo lo he visto. No solamente, eso lo he visto en muchas iglesias. En una decisión económica importante, ellos son los que saben. Y después viene el tablazo. ¿Sabe qué dice Santiago con relación a esa actitud? Santiago dice, vamos ahora. Ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahí está. La decisión razonable. Empezó el año, en ese año voy a negociar, voy a ganar tanto, me voy a ir a tal ciudad, no me voy a quedar aquí porque me conviene ir mejor allá. Y dice Santiago, cuando tú ni siquiera sabes lo que serás mañana. Porque ¿qué es tu vida? Ciertamente, dice Santiago, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Observen, observen el pensamiento de Santiago. Santiago no está condenando que uno tenga un plan. Usted tiene un negocio, usted quiere que crezca. Esa es la ley del negocio, que crezca, si no desaparece. Santiago no condena que tú digas, oye, me pienso ir a tal ciudad y quiero negociar. No, es la actitud de arrogancia, de autosuficiencia, pasando por alto qué Dios quiere para mi vida. Por eso le agrega, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Elimelech, señores, da fuera del blanco en su análisis, pidiendo en los días de los jueces. Él sabía un segundo dato. No solamente el autor nos sitúa en el tiempo en que cada quien hacía lo que le daba la gana, sino que nos da otro dato. Dice, hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en Israel. ¿Qué uno lee en el libro de los jueces? Vez tras vez, Israel se apartaba, apostataba detrás de los Baales y de la diosa Astarte o Astarot en plural. Y venía Dios y enviaba juicio. Y en tercer lugar, entonces clamaban a Dios y Dios levantaba un libertador. Ese es el ciclo de este libro. Pecado, opresión, oración y liberación. Porque Dios es misericordioso. ¿Sabe qué sucedió? Que Dios precisamente utilizó a un rey moabita para castigar a Israel. Yo quiero hacer esa pregunta, que alguien me responda. ¿Quién me responde? ¿Alguien recuerda en el libro de los jueces qué rey moabita sometió a Israel, lo doblegó?
¿Quién se atreve a responderme? Era como la agarré. No recuerda. Te lo voy a dejar de tarea. Eglón, Eglón, que era, dice, gordo, grueso, y un zurdo llamado Ahod, Dios lo utilizó para castigarlo. Bueno, pues a Eglón Dios lo utilizó. Y en tiempo de Jeroboam, no, Jerobaal, perdón, yo puse Jeroboam aquí. En tiempo de Jerobaal, es decir, Gedeón, recuerden que las turbas de madianitas asolaban los sembrados de Israel y se llevaban los animales. Oye, lo tenían, lo empobrecían. Él sabía, Elimelech, que esa sequía no era casual. No era que había el cambio climático. No, 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 no era cambio climático. No era que tocaba el tiempo de la niña y la sequía. No, era una manera de Dios recordarle que estaban violando el pacto. Moisés se lo dijo bien claro. Dice Moisés que si violaban el pacto con Dios, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Óigame, la decisión de ir a Moab era una falta de compromiso con ese pacto de Dios. Era una actitud común. Entonces, en vez de pensar, Noemí, prepárate que nos vamos para Moab, Noemí y mis hijos vamos a sentarnos a evaluar. Alguien escribió lo siguiente, lo voy a leer. Dice un escritor que consulté que Elimelech, en lugar de buscar las causas de raíz, Elimelech y la familia, ellos reaccionaron a los síntomas. En lugar de reconocer el hambre como un castigo por el pecado de la nación, y en lugar de arrepentirse de su infidelidad espiritual, abandonaron su pueblo y su tierra para ir a una tierra impura a los ojos de Dios. Así que no era tan inocente, no era tan sana la actitud de Elimelech y de su familia de ir a la tierra de Moab, aunque había alimento. No solamente es eso, es una decisión, no solamente que no toma en cuenta, sino que desobedece abiertamente a Dios. ¿Por qué? Porque estaban saliendo de la tierra prometida. Apenas había el, la conquista empezado y ya en el libro de los jueces empezaron a dejar de conquistar la tierra. Nada más tiene que leer el capítulo primero para que vean cuántos pueblos ellos se acomodaron y Judá no pudo sacar a lo de tal sitio y Benjamín tampoco y fulano y Simeón y en el capítulo 2 dice, voy a dejar esas naciones para que sean como escorpiones y como espinos en vuestro cuerpo. Era una manera de rechazar la tierra que Dios les había prometido. 400 años habían pasado para llegar a esa anhelada tierra y probablemente, tal vez Elimelech habrá dicho, pero ¿y dónde está esa tierra que fluye leche y miel? Y estamos pasando hambre. Se te olvida que Dios utiliza eso como una manera de ponerte a reflexionar. Como decía la canción de esta pareja de esposos, ¿verdad? Solamente en la buena es que voy a alabar a Dios. Y cuando me toca la aflicción, hazme, Señor, entender tu voluntad. Miren, Belén, ¿usted recuerda qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Vaya, mire qué ironía, casa de pan, pero no había pan. Sin embargo, era un desacato a la voluntad expresa de Dios. Dios había prohibido
tener ese contacto. ¿Por qué? Porque recuerden el caso de Balac, rey de Moab. ¿Recuerdan cómo utilizó a Balaam para maldecir al pueblo? Al no lograrlo, ¿qué hizo Balaam? Creó unas condiciones para una fiesta idolátrica con todo lo que eso conllevaba. Y dice que las mujeres de Moab hicieron pecar. Tan grande fue el pecado que Dios cortó de raíz 24,000. Óigame, hay momentos en que Dios no tolera el desafío. Cualquier decisión, hermanos queridos, por más lógica, inteligente y beneficiosa, que me reste congregarme en la iglesia, que me haga dejar de ir, por más bien que me vaya económicamente. Estoy saliendo del espacio de la comunión con Dios. No digas, por favor, nunca, como he oído algo. No, la iglesia no salva. Eso lo saben hasta los niños de la escuela dominical. Solo Cristo salva. Pero la iglesia mantiene, la iglesia sostiene, la iglesia apoya, porque reunidos todos, la presencia de Dios se hace manifiesta por su espíritu. Así que tomar una decisión de esa naturaleza es apostar por el fracaso. Una decisión razonable que no toma en cuenta a Dios está condenada al fracaso. Lógica, válida, razonable, la decisión de Elimelech como cabeza de familia. Sin embargo, al final era un acto de rebeldía contra Dios. Y por eso, ese tipo de decisión repercute en otros, repercute en mi familia. Yo recuerdo hace muchos años un caso de familia donde una decisión tomada por el cabeza de familia arrastró a la familia. Hermanos queridos, que eres cabeza de familia, ten cuidado con tus decisiones cruciales, porque una mala decisión puede arrastrar a toda la familia. El libro de Ruth va a tratar precisamente cómo la gracia de Dios va a restaurar ese orden perdido en una mujer que lo perdió todo, pero por la gracia de Dios, pero fue afectada, quedó desamparada. ¿Cómo le fue a Elimelech? No sabemos, pero parece que no duró mucho. Lo perdió todo. Y dice, de nuevo cito al comentarista que utilice, dice que ser enterrado en tierra extranjera impura se consideraba el peor castigo. Mire qué dato más interesante que se le escapa a uno por desconocer la cultura. Para el judío, ser enterrado fuera de su tierra, en una tierra impura, era el peor castigo. Que Dios se lleve a un creyente en desobediencia es la mayor disciplina que pueda experimentar. Como recuerdan, Ananías y Zafira, sí, eran creyentes, claro que sí, pero cortados por un pecado. Su decisión afectó completamente a la familia. Y los hijos repitieron el pecado del padre en el sentido de que no solo se quedaron en Moab, sino que se casaron con moabitas. Esos matrimonios iban en contra de la prohibición de casarse con mujeres moabitas. Hermano, se puede ser razonable, exitoso, próspero creyente en las cosas del mundo y sin embargo ser insensato en las cosas de Dios. Cantábamos en esta noche el segundo alabanza. Para el creyente, vivir es Cristo. Y dice en una de las líneas, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre. Dame tu gracia, que vivir es Cristo. En este año nuestras decisiones estén impregnadas de la búsqueda de la voluntad de Dios en la persona de Cristo,
para gloria y honra de su nombre. Dios te bendiga.